Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que rebosantes de energía y con ganas de descubrir secretos jugosos, porque hoy, ay. El tema que traemos entre manos va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y es que, como el título lo indica, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante, enigmático y a veces tormentoso mundo de The Myth of the Mir y Kanyaman. Sí, lo sé, este tema es como un imán, una bomba de tiempo que explota una y otra vez en las redes sociales, ¿verdad? Y es que a pesar de que el tiempo sigue su curso, la gente, y con toda la razón del mundo, continúa súper interesada en qué onda con estos dos. ¿Hubo romance verdadero? ¿Hubo una simple chispa que se apagó? ¿Hubo una pelea que marcó un antes y un después? ¿Hay algo más que una amistad profesional? Hoy, mis queridos suscriptores, vamos a intentar desentrañar la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podamos llegar. Vamos a examinar a fondo todo lo que se sabe, lo que se ha filtrado, lo que se rumorea, y lo que con un poquito de suerte podemos deducir. Prepárense un cafecito o un té, acomódense en un lugar cómodo, porque el análisis de hoy promete ser intenso. Y antes de que nos adentremos en esta historia llena de misterio y romance, no puedo dejar de pedirles: suscríbanse. Si les apasiona el contenido de este canal, si quieren estar al día con todas las noticias, los chismes, los análisis profundos, y todo lo que se cuece en el apasionante universo de las series turcas, las celebridades y el mundo del espectáculo en general, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender a la perfección la situación, para sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones, debemos remontarnos a los inicios, a la época dorada de Erkenci-Kuş, conocida por muchos como pájaro soñador. ¡Ay, Dios mío, qué serie! ¡Qué historia! ¡Qué química! ¿Recuerdan? The Myth of the Mir en el papel de la soñadora y alegre Sanem, y Kanyaman como el guapísimo, carismático y un poco misterioso Kandibit. La serie, emitida entre 2018 y 2019, fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que cautivó a audiencias en Turquía y en muchísimos países alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, España, Italia y toda Latinoamérica. La historia, la ambientación, los personajes, todo era perfecto. La trama, llena de romance, comedia, drama y misterio, mantenía al espectador pegado a la pantalla. Los giros inesperados, los diálogos ingeniosos y la evolución de los personajes, especialmente la de Sanem y Kan, creaban una conexión emocional que trascendía la pantalla. Y claro, la química entre Demet y Kan era explosiva. Era evidente, palpable y absolutamente irresistible. La historia de Erkenci-Kuş nos presentaba a Sanem, una joven con aspiraciones de escritora que, tras la insistencia de su familia, consigue un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí, en medio de un ambiente creativo y dinámico, conoce a Kandibit, un fotógrafo de renombre y el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción instantánea, una conexión profunda que va más allá de lo físico. Sin embargo, la relación de Sanem y Kan se ve afectada por secretos, malentendidos y obstáculos que ponen a prueba su amor en múltiples ocasiones. La serie exploraba temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto, la química entre los protagonistas fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenci-Kuş en un éxito tan arrollador. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que emanaba de cada escena, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era inevitable, absolutamente inevitable, que los rumores de romance comenzaran a circular. Las miradas cómplices, los gestos llenos de cariño, las fotos y vídeos filtrados, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y para ser sinceros, todos, absolutamente todos, queríamos que fuera real. ¿Quién no soñaba con un romance como el de Sanem y Kan en la vida real? ¿Quién no se emocionaba al ver la conexión entre Demet y Kan, y deseaba que esa magia se trasladara a la vida real? La gente se enamoró de la pareja que formaban en pantalla, y soñaba con verlos juntos fuera del set.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de comentarios entusiastas, de deseos de que el amor de Sam y Cam fuera eterno. Empezaron a aparecer fotos y vídeos donde se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando de la mano por las calles de Estambul, asistiendo a eventos juntos y, en algunos casos, besándose. Sí, escucharon bien. Hubo fotos y vídeos que capturaron momentos de intimidad, besos apasionados que encendieron la llama de la especulación y la esperanza en los corazones de los fans. La gente, por supuesto, enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de especulaciones, de teorías. ¿Eran novios? ¿Estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener el interés del público? La prensa rosa y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los romances y las relaciones de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Las revistas y los programas de televisión dedicaron portadas y reportajes a la supuesta relación entre Demet y Can, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que pronunciaban. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde las aguas comienzan a enturbiarse un poco. Porque si bien parecía que el romance era innegable, que la conexión era evidente y palpable, empezaron a surgir algunos detalles que poco a poco empezaron a empañar la idílica situación. Rumores de peleas, de desacuerdos, de celos, incluso se habló de que Can Yaman tenía un carácter complicado y que en ocasiones era difícil trabajar con él. Según algunos rumores, la relación entre Demet y Can no era tan perfecta como parecía en pantalla. Se decía que las personalidades fuertes, las diferencias en la forma de ver la vida y las presiones del éxito habían generado conflictos entre ellos. Algunos medios especularon que Can, debido a su fama repentina y a su personalidad impulsiva, podía ser un poco difícil de tratar en el set, y que esto había afectado la dinámica con Demet. Demet, por su parte, siempre ha sido muy discreta y reservada con su vida privada. Nunca ha sido de hablar mucho sobre sus relaciones, y siempre ha preferido mantener una cierta distancia con los medios de comunicación. Esta actitud, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no confirmaban la relación? ¿Por qué no hablaban públicamente de su supuesto romance? ¿Qué estaban ocultando? La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, empezó a buscar respuestas en cada entrevista, en cada aparición pública. Sin embargo, tanto Demet como Can se mostraron evasivos, evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Esta actitud solo sirvió para aumentar el misterio y la intriga. Con el tiempo, la situación se fue enfriando. Las fotos juntos dejaron de aparecer, los rumores de romance disminuyeron, y cada uno siguió su camino. La serie llegó a su fin, y con ello, la exposición mediática de la pareja disminuyó. Cada uno, de manera individual, emprendió nuevos proyectos y se enfocó en su carrera profesional. Can Yaman, por un lado, se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en otros países, incluyendo Italia, donde ganó gran popularidad. Demet Özdemir, por otro lado, continuó su exitosa carrera en la televisión turca, protagonizando otras series que también fueron muy populares, demostrando su versatilidad y talento actoral. ¿Y entonces qué pasó? ¿Hubo o no hubo romance? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Demet y Can? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia que ha cautivado a tantos? La verdad, mis amores, es que nadie con certeza lo sabe a ciencia cierta. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado públicamente su relación de manera explícita y directa. Han sido muy cuidadosos con sus palabras, con sus declaraciones, y han preferido mantener el misterio, la ambigüedad. Pero analizando todo lo que se ha dicho, lo que se ha visto, lo que se ha filtrado, y lo que hemos podido deducir, podemos sacar algunas conclusiones, podemos formular algunas hipótesis. Es muy probable que en algún momento sí haya existido algo más que amistad entre ellos. La química que tenían era innegable, era evidente, era palpable. Es difícil creer que todo fuera una simple actuación, una mera estrategia de marketing. Los besos, las fotos, los vídeos, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo sugiere que hubo una atracción real, una conexión genuina. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que emanaba de cada encuentro, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Pero también es probable que la relación, si existió, no durara mucho tiempo.
Las personalidades fuertes, los egos, las presiones del trabajo, la fama repentina, los focos mediáticos, todo esto puede haber contribuido a que la relación, en caso de haber existido, no funcionara, no prosperara. Quizás, como dicen por ahí, el amor se acabó o quizás nunca hubo un amor formal, un noviazgo oficial. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un ambiente muy competitivo, donde las relaciones pueden ser muy vulnerables. La presión de los medios, los rumores, las críticas, la opinión pública, pueden afectar las relaciones, incluso las más fuertes. La fama, el éxito y la exposición mediática pueden ser factores que complican cualquier relación, y que pueden influir en la dinámica de pareja. Entonces, ¿dónde reside la verdad? ¿Cuál es la respuesta definitiva? Pues, como les digo, probablemente en algún lugar intermedio, en una zona gris. Es probable que haya habido una chispa, un romance, algo entre Demet y Can, pero que no llegó a consolidarse, a formalizarse, quizás por sus propias personalidades, por las circunstancias, por las presiones del mundo del espectáculo. En cuanto a las declaraciones que han realizado a lo largo del tiempo, han sido muy pocas. Ambos, con el fin de mantener su privacidad y evitar alimentar los rumores, han preferido evitar el tema en entrevistas y apariciones públicas. Sin embargo, en algunas ocasiones, han dejado entrever ciertos detalles, han lanzado pequeñas indirectas, han insinuado sutilmente lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, Demet en alguna entrevista, dijo que había aprendido mucho de la experiencia, que había crecido como persona, y que siempre guardaría un buen recuerdo de Can, aunque la relación no hubiera funcionado. Can, por su parte, ha sido más hermético, más reservado, pero en alguna ocasión ha insinuado que las cosas no terminaron de la mejor manera, que hubo algunos desencuentros, algunas diferencias que llevaron al distanciamiento. En cuanto a las relaciones actuales, la vida de Demet y Can ha continuado su curso. Hoy en día, Demet está casada con Oğuzhan Koç, un talentoso cantante y actor turco. Y por lo que se ve, por lo que comparten en redes sociales, y por las declaraciones que han realizado públicamente, están muy felices juntos, disfrutando de su relación y construyendo una vida en común. Can, por su parte, parece estar soltero o al menos, no se le conoce ninguna relación oficial, aunque sí se le ha vinculado con algunas actrices y modelos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Volverán a hablar públicamente sobre su relación? Pues sinceramente no mucho. Es poco probable que Demet y Can vuelvan a hablar públicamente sobre su supuesta relación de manera abierta y detallada. Cada uno está enfocado en su carrera y en su vida personal, y probablemente prefieran dejar el pasado atrás, mantener la privacidad y evitar reavivar la controversia. Lo que sí podemos esperar es que cada cierto tiempo el tema vuelva a resurgir, gracias a los fans, a los medios de comunicación, a las redes sociales y a la nostalgia que despierta la serie Erkencikus. La historia de Demet y Can, la historia de Sanem y Candivit, es una historia que siempre dará de qué hablar, que siempre despertará interés y curiosidad, porque a fin de cuentas el romance de Sanem y Candivit, la magia que emanaba de sus personajes, sigue vivo en el corazón de muchos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desentrañar la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podemos encontrar, analizando todo lo que se sabe, lo que se rumorea, lo que se ha filtrado, y lo que hemos podido deducir. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo un romance real entre ellos? ¿Creen que fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O creen que la fama y las presiones del trabajo pudieron más que el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. No duden en compartir sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les ha gustado, si les ha resultado interesante, si les ha generado emoción, compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, en sus redes sociales, para que esta historia siga siendo debatida y comentada. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tenemos mucho más contenido interesante por venir, muchos más chismes, análisis y noticias sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.